Buenos días, mi nombre es Pedro Luis Rojas Barrero, estudiante del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En el siguiente video y a través de una línea de tiempo identificaremos cronológicamente los principales autores y los momentos clave para el surgimiento de la sociología como campo de estudio. Bienvenidos. Inicialmente, compartiré el concepto de la palabra sociología, utilizado por José Antonio Díaz Martínez y Rosa María Rodríguez Rodríguez en su libro Introducción a la Sociología de 2018. La palabra sociología es un neologismo que proviene etimológicamente del término latino socius, socio o compañero, y del griego logos, tratado o ciencia, por lo que lingüísticamente significa ciencia de lo social. Ahora bien, debemos tener muy claro que la sociología como campo de estudio es una ciencia joven, cuyo origen se remonta a los inicios del siglo XIX. Existen autores y obras en los diferentes periodos de la historia de la humanidad que se encargaron de realizar estos estudios. Para iniciar a hablar de cada uno de los autores, debemos también tener en cuenta que han existido una serie de eventos y de etapas que han marcado la historia de la sociología hasta como la conocemos en la actualidad. Las diferentes revoluciones políticas, surgidas por la Revolución Francesa en 1789, constituyó el factor más inmediato para la aparición de la teorización sociológica. La Revolución Industrial, la Ilustración, el nacimiento del capitalismo, el nacimiento del socialismo, la urbanización, la religión, la ciencia, entre muchas otras. Comenzaremos nuestro recorrido en la línea del tiempo hablando de Montesquieu, quien nació en París, Francia, en enero de 1689 y falleció en febrero de 1755, quien fuera filósofo y jurista durante el periodo histórico conocido como la Ilustración. Su obra más destacada es El espíritu de las leyes, donde implícitamente hace una interpretación sociológica, lo que lo convierte en uno de los precursores de la sociología francesa y por ende de toda nuestra disciplina. Por ejemplo, en esta obra desarrolla la teoría de los tres tipos de gobierno, que son la república, la monarquía y el despotismo, claramente una sociología política. Para comprender un poco estos tres tipos de gobierno, podemos decir que la república, ya sea democrática o aristocrática, solo una parte del pueblo tiene el poder. En la monarquía, solo uno gobierna, pero se ajusta a leyes previamente establecidas. Y el despotismo, como su mismo nombre lo indica, uno solo gobierna sin ningún tipo de ley, donde la república depende de la virtud, la monarquía del honor y el despotismo del temor. De igual forma, Montesquieu realizó estudios geográficos, sociales, demográficos y religiosos. Sus obras influyeron notablemente en el desarrollo de la Revolución Francesa, comprendida entre los años 1789 a 1799. Continuando este recorrido por nuestra línea del tiempo, hablaremos acerca de Rousseau, quien nació en 1712 y falleció en 1778. Al igual que Montesquieu, perteneció al periodo histórico de la Ilustración, aunque tuvo grandes diferencias y contradicciones con los demás representantes de dicho movimiento. Sus ideas políticas tuvieron gran influencia en la Revolución Francesa. Su obra, El contrato social, es considerado como uno de los trabajos más importantes desarrollados durante la Ilustración, ya que permite el surgimiento de una nueva política basada en la voluntad general, donde todo el pueblo legisla independientemente de la forma de gobierno, ya sea monarquía o aristocracia, interesándose especialmente en el tamaño de los estados, ya que si la población crece,
la voluntad de cada uno es menos representada. Continuando con nuestro recorrido, corresponde hablar acerca de Henri de Saint-Simon, quien nació en Francia en el año 1760 y falleció en 1825. No es considerado en sí como uno de los padres fundadores de la sociología, pero sí hizo parte fundamental de esta historia, al compartir muchos años de su vida con Augusto Comte, quien fuera su discípulo por muchos años y con el cual compartía muchos de sus pensamientos y muchas de sus discrepancias. Sus principales estudios se encuentran enfocados a una teoría sociológica conservadora, que pretendía preservar la sociedad tal como era, pero sin anhelar su regreso a la vida de la Edad Media. También es considerado como un positivista, ya que considera que el estudio de los fenómenos sociales debían emplear las mismas técnicas científicas de las ciencias naturales. Desde su punto de vista más radical, planteó reformas socialistas, principalmente para el sistema económico, aunque no tuvo el mismo alcance de Marx. Seguiremos con Augusto Comte, quien igualmente nació en Francia en el año de 1798 y falleció en 1857. Fue la primera persona en utilizar el término sociología en el año de 1839, durante su curso de filosofía positiva, además de creer profundamente que el estudio de la sociología debía ser científico. Fue detractor abierto a la Revolución Francesa y a la Ilustración, la cual consideraba como la mayor causante de la revolución. Desarrolló la filosofía positiva o positivismo para ir en contra de lo que él consideraba como filosofía destructiva o negativa derivada de la Ilustración. Para el año de 1822, Comte desarrolló la física social, la cual denominó sociología. Para Comte, y a partir del desarrollo de esta nueva ciencia, esta se convertiría en la ciencia dominante, ocupándose de la estática social y la dinámica social. Para Comte, la evolución natural de la sociedad era suficiente para crear estos cambios, desestimando por completo las revoluciones, y de las cuales manifestaba causaban muchísimo daño. Su principal teoría, llamada teoría de la evolución o de los tres estadios, expresa que a través de tres estadios intelectuales la historia del mundo ha avanzado. Para Comte, no solo el mundo atraviesa estos procesos, sino también los grupos, las ciencias, los individuos e incluso la mente. El primero de ellos es el estadio teológico, el cual define al mundo antes del año 1300. En él, la base de las ideas y de los conocimientos recaía sobre los poderes sobrenaturales. En el segundo de ellos es el estadio metafísico, situándolo entre 1300 y 1800, en el cual la naturaleza era la razón de todo. El tercero de ellos es el estadio positivo, posterior a 1800, basado fundamentalmente en la ciencia, observando el mundo físico y social y las leyes que lo regían. Comte afirmaba que cuando el estadio positivo estuviera bajo el control, cesarían las revoluciones sociales. Los diversos estudios de este autor no se centraban en el individuo, sino que utilizaba entidades más complejas como la familia, mediante la observación, la experimentación y el análisis. Ahora bien, ocupándonos de Karl Marx, quien nació en Alemania en 1818 y quien falleció en 1883, podemos decir que fue economista, filósofo, jurista, periodista, pensador socialista y militante del comunismo, donde él mismo nunca se consideró un sociólogo, aunque siempre buscó una comprensión de la sociedad y sus cambios a largo plazo. Al ser materialista,
Marx consideraba que las relaciones jurídicas, como las formas de Estado, no podían comprenderse por sí mismas, ni por la evolución del espíritu humano, sino que tenían sus raíces en las condiciones materiales propias de la existencia, fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Realizó un exhaustivo análisis de la estructura y desarrollo del capitalismo, ofreciendo una nueva teoría de la sociedad y cambio social, mediante revoluciones al existir opresores y oprimidos. Marx definía las clases como, abro comillas, producto de un largo proceso histórico, fruto de una serie de transformaciones radicales, operadas en el régimen de cambio y de producción. Las clases explotadoras viven a costillas de las explotadas, las dominan y las oprimen. Por eso, luchan permanentemente a lo largo de la historia. Cierro comillas. La explotación capitalista consistía en el pago injusto de horas laboradas por el obrero durante un día en comparación al sustento diario, ya que al trabajar más horas, éstas eran de exclusivo beneficio para el patrón, más comúnmente conocido como plusvalía. Para Marx, estas condiciones eran las que propiciaban la revolución comunista en manos de la clase obrera. Marx en sus obras realiza un aporte central al entendimiento del carácter histórico y transitorio del capitalismo. El Capital es considerado el libro más ambicioso de las ciencias sociales, un texto de economía, pero también sociología del capitalismo e historia filosófica de la humanidad. Ahora continuaremos nuestro recorrido con Émile Durkheim, de origen francés, quien nació en el año de 1858 y falleció en 1917. Filósofo, sociólogo y antropólogo. El trabajo realizado por Durkheim fue de gran relevancia para que la sociología se ganara un lugar en la academia, junto a las ciencias naturales. Inspirado en los estudios realizados por Comte, Durkheim era positivista, abandonando el método especulativo filosófico. Ya que su enfoque era positivista, propuso que la sociología debía ser pensada en términos iguales a la biología, basados en la observación pura, la experimentación y la comparación. Para Durkheim, la sociología debía ser independiente de las otras disciplinas que estudiaban el mundo, delimitando su propio objeto de estudio, el cual llamó hecho social, aquello que era y no lo que debía ser. Las principales características del hecho social son la objetividad, la exterioridad, la imperatividad y la generalidad. Y en cuanto al método, consistía en la observación, la experimentación y la explicación causal, mediante leyes similares a las naturales. Durkheim, considerado sociólogo por excelencia, estableció los fundamentos esenciales del método científico aplicado a los fenómenos sociales. Continuamos nuestro recorrido con Max Weber, quien fuera jurista, filósofo, economista, historiador y sociólogo, nacido en Alemania en el año de 1864 y falleció en el año 1920. Max Weber pretendía conformar una sociología científica y objetiva, una ciencia comprensiva, interesada en explicar, pero principalmente a comprender la acción social. Era distanciado del positivismo, ya que rechazaba el paradigma de ordenamiento mecánico del mundo social y la analogía entre el comportamiento humano y el de la naturaleza. El objeto de estudio para Weber en la sociología fue la acción social, como para Marx la ciencia social y para Durkheim el hecho social. Entendamos por acción social todo comportamiento individual o grupal que tenía un sentido subjetivo por los actores y la comprensión el mejor modo de identificarlo.
De este modo, la sociología era una ciencia que pretendía comprender el significado de una acción y a su vez explicar causalmente su realización y sus consecuencias. Weber, por su parte, contribuyó a superar los límites del enfoque positivista a través de la aplicación de estudios de los fenómenos sociales, además de ser uno de los fundadores de la sociología contemporánea, influenciando notablemente, por ejemplo, a Talcott Parsons. Continuando con nuestra línea del tiempo, nos ocuparemos en este espacio de Georg Simmel, igualmente nacido en Alemania en 1858 y vivió hasta el año de 1918. Sus principales aportes se relacionan con la filosofía, principalmente escritos sobre ética o sobre otros filósofos como Kant. Fue considerado un microsociólogo, ya que aportó significativamente en la investigación de pequeños grupos, interaccionismo simbólico y teoría del intercambio. Para Simmel, todo sociólogo debía estudiar principalmente la interacción social. Simmel dividió la sociología en tres áreas: la sociología pura, la sociología general y la sociedad filosófica. Tenía un enfoque dialéctico multicausal y multidimensional, integrando hechos y valores. Rechaza la existencia de líneas divisorias entre los fenómenos sociales y hace énfasis en las relaciones sociales, teniendo en cuenta el presente, el pasado y el futuro, preocupándose por los conflictos y por sus contradicciones. Su obra maestra fue La filosofía del dinero, en la cual ilustra la sofisticación y amplitud del pensamiento. Finalizando nuestro recorrido por nuestra línea del tiempo, hablaremos de Herbert Spencer, quien nació en el Reino Unido en 1820 y falleció en 1903. Para muchos estudiosos, las teorías planteadas por Spencer están muy influenciadas o tienen mucha similitud con las de Comte, así entre ellos existieran muchos años de diferencia. Ejemplo de ello es la utilización de términos o conceptos, tales como la estática social y la dinámica social, ya que para Comte dichos conceptos eran aplicables a cualquier tipo de sociedad, mientras que para Spencer solo aplicaba para una sociedad ideal futura. Además, Spencer define a la estática social como la que se ocupa del equilibrio de la sociedad perfecta, y la dinámica social como el estudio de las fuerzas motrices que hacen que una sociedad avance hacia la perfección. Por otra parte, negaba que Comte fuera el creador del positivismo, aunque se consideraba miembro de esta corriente sociológica. Mientras Comte se ocupó sobre todo en la evolución de las ideas, Spencer se preocupó más por la evolución estructural y funcional. Otro de los puntos que más separó intelectualmente a estos dos pensadores era la relativa a la construcción de la sociedad, guiada por una religión positivista, ya que Spencer sostenía que era más perjudicial que beneficiosa. Spencer elaboró diferentes definiciones para la sociología, sin embargo, no la limitaba al estudio histórico de las sociedades, sino que también incluye el estudio de los modos en que las organizaciones e instituciones se relacionan con el resto de fenómenos. En cuanto a los métodos sociológicos, Spencer pensaba que la sociología se enfrentaba con unas dificultades que la distinguían de las ciencias naturales, ya que los fenómenos sociales no podían percibirse directamente. En su obra Principios de la Sociología de 1908, Spencer elabora una extensa teoría sobre la evolución de la sociedad, la cual está basada fundamentalmente en 4 dimensiones. Si continuáramos describiendo y analizando las obras y los aportes que estos grandísimos autores han hecho a la sociología como ciencia, sería necesario un espacio mucho más extenso.
Considero que este es un pequeño abrebocas de todo lo que nos depara nuestro proceso académico y del cual estoy muy ansioso por recorrer. Me despido agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su atención y deseándoles muchos éxitos. A continuación, presento las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración del presente video.